Pues bueno, mis hermanos, qué gusto. Nuevamente estamos aquí. Voy a estar pendiente del celular porque de repente están entrando personas y como en el celular no sé cómo quitarle la sala de espera, de repente los tengo en sala, entonces voy a estar pendiente ahí. Pues bueno, qué bueno que estamos acá, gloria a Dios. Vamos a comenzar con el mensaje de hoy. El mensaje que vamos a ver hoy es el fundamento principal, el fundamento base, lo que tú y yo, mi hermano, necesitamos para poder ser estos hombres de Dios, estos hombres ejemplares en Jesús. El gran ejemplo para ti, para mí, es Jesús. Es algo que hemos venido viendo y para que tú y yo podamos ser o tener ese ejemplo en Jesús, necesitamos un fundamento. Y así se llama la palabra, el fundamento principal que tú y yo tenemos que tener bien claro. Y el fundamento para ti, para mí, mi hermano, es que tú y yo conozcamos a Dios. Para que tú y yo podamos ser esos buenos esposos, necesitamos conocer a Dios, amar a Dios, buscar glorificar a Dios y estar completos en Dios, estar restaurados en Dios. Me acuerdo mucho cuando yo comencé en el Señor, la perspectiva, cómo la cambió en mi mente. Cuando yo conocí a Dios, cuando yo entré en esta esfera de conocer, amar de manera apasionada, querer servir a Dios, fue lo que le dio perspectiva a mi vida para saber el esposo que quería ser, el hombre que quería ser, el hijo que quería ser, el hermano que quería ser, el compañero de trabajo que quería ser. La identidad tuya y mía estará siempre en Dios, en conocer a Dios, en intimar con Dios. Eso nos va a dar el camino que debemos de seguir siempre. Y ese es el fundamento que tú y yo necesitamos para ser esos esposos ejemplares en el hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y por ende, hacia afuera. Cuando nosotros no tenemos una perspectiva correcta de Dios, es cuando entonces nos estaremos desviando. Cuando nosotros no estamos teniendo esta relación con Dios, entonces empezaremos a salirnos del camino. Empezaremos a desviarnos. Empezaremos a fallar. Nos empezaremos incluso a desanimar. Y por eso es súper importante que estemos en este entendimiento de lo que es conocer a Dios firmemente y tener correctamente quién es Dios. Vamos a ver un pasaje en la escritura. Aquí lo dejé listo. Y una de las cosas del Señor es que Dios nos dice que en Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y aquí Pedro está haciendo referencia a Levíticos 11, 44, 45, 19, 2, 20, 7. O sea, en el Antiguo Testamento, esto es algo de lo que el Señor ha escrito. Sed santos porque yo soy santos. Santifíquense, guárdense, apártense,
porque esa es mi identidad. Cuando Dios provee el temor a nuestra vida, esto es a través de su gracia, a través de que de algún motivo, de alguna manera conocimos del Señor. El Señor trae un temor a nuestro corazón, ese temor santo, ese temor de apartarnos, es esa sensación de sentirnos cohibidos incluso. Ahí viene Luis Galván. Cohibidos de las circunstancias hoy. Yo estoy seguro que tú y yo hoy nos sentimos como mal de poder estar viendo una película pornográfica. Tú y yo hoy nos podemos sentir incómodos, es la palabra, con cosas que anteriormente eran normal, o a lo mejor en algunos era incluso un deleite el poder estar en cosas que son contrarias al Señor, contrarias a la santidad de Dios. Y eso es algo que el Señor está haciendo en tu vida y en mi vida, de traer características, un carácter como el de Él, apartarnos de las cosas que son sucias, que no son agradables al Señor, que son impuras. Entonces, como les decía, el Señor tiene para nosotros un carácter que Él va formando en la medida que tú y yo lo vamos conociendo. Retomando un poco lo que yo les decía cuando yo conocí al Señor, así como ustedes hace muchos años atrás, en algunos casos, ¿verdad? Hay otros que tienen menos tiempo. El Señor fue formando mi entendimiento, mi manera de pensar, mi manera de sentir, de ser una persona muy lujuriosa, de querer tener pues intimidad con mis novias, y que eso era lo mejor. El Señor fue moldeando mi corazón. Mientras yo conocía del Señor, mientras yo me enamoraba más de Él, Él fue quitando de mi vida ese pensamiento natural, animal y diabólico, como lo dice la Escritura. Era muy inteligente, era diestro para hacer el mal, para lograr tener lo cometido, lo que yo quería. Y todos nosotros venimos de allá. Pero lo que el Señor ha venido haciendo en mi vida, en tu vida, es transformarnos conforme a su palabra. Mientras más lo conocemos, más somos transformados. Mientras más le intimamos con Él, mientras más momentos de adoración tenemos, más el Señor transforma nuestro corazón y nuestro carácter. El fundamento que tú y yo necesitamos para ser esos esposos ejemplares es amar a Dios, es intimar con Dios, es conocer a Dios. Necesitamos buscar del Señor. Tú y yo somos llamados a ser la cabeza del hogar, y es lo que somos. Dios nos ha puesto como cabeza para con nuestra esposa y con nuestra familia, para hacer ese sacerdocio que los guía a una adoración verdadera, como la que Jesús describe en Juan 4 con la mujer samaritana, que Dios es espíritu, y los que le adoramos, esto es los que le buscamos, los que estamos en este camino hoy, en espíritu y verdad, es necesario que lo hagamos, mi hermano. Y es necesario que tomemos esa determinación para que pueda Dios lo va a hacer, pero para que sea más fácil para nosotros, que sea impreso en nuestras vidas su carácter, y que nosotros podamos tener ejemplo en Él, guiándonos
siendo imitadores de Él, siguiendo el patrón perfecto, siguiendo a Jesús, como habíamos platicado. Porque es Dios el que va a producir en tu corazón y en mi corazón ese fruto verdadero. Es ese corazón que le conoce, que anda con Él. Es que va a comenzar a parecerse a Él. Es que vamos a comenzar a tener esa apariencia del Señor. Pero va a ser cuando tú y yo estemos completamente convencidos de que queremos caminar como Jesús, que queremos ser como Él, que Él es nuestro ejemplo. Amén. Entonces, mi hermano, como les decía, el fundamento principal para ti, para mí, es conocer a Dios, para poder ser como Jesús, para poder ser esos hombres ejemplares, que nuestro ejemplo es Jesús, que hoy tú y yo estamos de un 100%, unos están en el 20, en el 30, en el 40, en el 50% de semejanza a Cristo. Esto es porque Dios ha ido trabajando en nuestro corazón, pero vayamos hacia lo que tiene el Señor delante de nosotros, esa madurez, conforme a la estatura del varón perfecto. Imitemos a Jesús, veamos a Jesús, conozcamos a Jesús en sus enseñanzas y lo que hemos venido hablando. Caminemos por ese camino angosto. Caminemos, pasemos por ahí, porque eso es ser imitadores de Jesús. Eso es ser discípulos del Señor. Ser aquellos que van por el lugar que el Señor nos está llamando, mi hermano. Entonces tú y yo tenemos que conocer al Señor de esta manera. Les voy a leer algo. Las verdades fundamentales que nosotros, que un esposo que quiere ser ejemplo en Jesús debe saber, es que tú y yo debemos de tener ese entendimiento correcto de Dios. Tener esa visión correcta de Dios es la base para ti, para mí, para esa relación correcta con Él. Nosotros, esta es una verdad, debemos en verdad primero estar enamorados de Dios para entonces poder amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Tú y yo, mi hermano, lo que tenemos que hacer es retomar este voto con Jesús, con Dios, conocerlo, amarlo, seguirlo, obedecerlo, para poder tener la correcta atención, el correcto cuidado con nuestras esposas. Ese es el fundamento, mi hermano, para que tú y yo podamos tener el tacto y el cuidado con esas mujeres, esas varonas hermosas que el Señor nos ha entregado. Yo les comparto que para mí, cuando yo entregué el corazón al Señor, diciéndole ya no quiero vivir en esta vida donde yo abuso de estas mujercitas, las novias que yo tenía, le entregué mi corazón al Señor y le dije: Señor, ya nunca más quiero tener una mujer, una novia, hasta el día en el que tú me entregues mi esposa. Hice un voto con el Señor después de que el Señor trabajó en mí. Previo a esto terminé con las novias que tenía, mismas que yo, engañado en mi entendimiento antiguo, creía que las amaba, pero en realidad solamente me amaba a mí, sacaba el provecho que yo necesitaba de ellas. Y cuando yo conocí al Señor, me mostró, me fue lavando, me fue limpiando, me fue dando entendimiento, me fue dando un carácter, una fortaleza, y empecé a hacer lo correcto. Y el Señor me mostró que yo tenía que terminar esas relaciones. Termino esas relaciones. Tenía 3 novias. Termino, voy, le entrego mi corazón al Señor. Y a partir de allí me guardo para Él. Y estoy 4 años
sirviendo, conociendo, amando al Señor. Pero eso sí, teniendo ese anhelo de saber que en algún momento de mi vida el Señor me iba a entregar una mujer, una esposa. Y me empecé a formar como ese varón ejemplar para ser el mejor esposo, apasionado, pero por hacer las cosas bien, a la manera de Dios, como Jesús, sabiendo que sería cabeza, que sería la protección, que tendría que ser delicado, tratarla como vaso de barro o vaso más frágil, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tú y yo, mi hermano, debemos tener en nuestro corazón. Querer ser ese esposo que ama, que protege, que cuida, que alimenta, que lidera y que está con sus mujeres. Y aún así, a esos hijos que les vamos a dar lo mejor, que es el amor que tenemos por Dios, que ellos puedan aprender a amar a Dios, aprender a buscar a Dios, aprender a conocerlo a través de las Escrituras. Y estas ganas de hacerlo nos las dan el compromiso, es el amor, el enamoramiento, es la relación con Dios, lo que nos va a ayudar para poder tener esos motivos para amar a nuestra esposa, como Cristo amó a su esposa, que es la iglesia. Amén, que somos nosotros, que se dio por nosotros. Y esa es la palabra, mi hermano, que hoy tengo para ustedes. Tenemos que retomar nuestro camino hacia conocer a Dios, hacia intimar con Dios, a que tú y yo tenemos que estar en esa relación correcta con el Señor para poder tener esa bendición de ser esos esposos ejemplares como Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella. Tú y hoy somos llamados a conocer a Dios, a renovar nuestros votos con el Señor, y que en esas condiciones que pudiéramos estar de pecado, podemos venir a Él. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú y yo podemos convertirnos en ese esposo ejemplar. Él es el que va a hacer la obra. Y debemos de estar conscientes. Así como esos hombres del pasaje que dice Jesús. Déjenme lo busco. Este pasaje donde da de las torres, de una torre. Por aquí lo tengo. Lucas 14, 28. Que dice así: porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Amén. Aquí simplemente, mis hermanos, es que ya iniciamos esta obra de caminar en Jesús, de ser sus discípulos, de ser sus seguidores, y no podemos hacernos para atrás. No podemos no avanzar, no podemos no continuar. Hemos iniciado esta obra con el Señor, y en todas las esferas de nuestra vida el Señor nos lleva a crecer. Y en esa medida donde Dios nos va a ayudar, que viene con nosotros, es que
nosotros, les digo, necesitamos tener ese fundamento que es retomar nuestra relación con Dios, conocer a Dios de manera correcta, en ese principio de ser santos, porque yo soy santos. En toda vuestra manera de vivir debemos ser santos nosotros, para ser ejemplo en nuestro hogar, para ser ese sacerdocio santo apartado para Él, para guiar a nuestra esposa, guiar a nuestros hijos hacia conocer, amar a Dios. Tenemos un llamado, y es seguir a Jesús. Y al seguir a Jesús, hacer que nuestra familia y nuestra esposa siga a Jesús. Y debemos dar nuestras vidas por ellos, así como Jesús dio la vida por la iglesia. No sé en dónde estén en este momento algunos de ustedes, pero como hombres tenemos que unirnos. Cada quien en su hogar tendrá trabajo que hacer, pedir perdón a Dios y empezar a formar esto que el Señor ha hecho que te ha entregado, esta obra en la cual tú has iniciado. Tú te has metido a hacer guerra al enemigo. Es como esta guerra que tú ya te metiste, pero no estás solo, mi hermano. No tienes por qué levantar la bandera blanca para decir al diablo: diablo, ¿sabes qué? Bandera blanca. No, vamos a pelear porque el Señor va delante de nosotros. Iniciamos esta construcción de un hogar para Dios y lo vamos a terminar porque el Señor está con nosotros. Aquí lo importante es tomar en consideración hacia dónde vamos. Hemos agarrado o hemos determinado irnos por una carretera que es pequeña, no por la que es fácil. Como hablábamos en algún momento, hay dos caminos: uno que es amplio, que te lleva, que el final es perdición, y hay uno angosto, que el final es salvación. Y es a donde tú y yo, hombres, somos llamados para tomar ejemplo en Jesús, para amar a nuestros hijos, para amar a nuestra esposa, para ser luz, para ser sal, para ser esos hijos, para ser esos padres, esos hermanos ejemplares, porque tomamos ejemplo en Jesús, porque imitamos a Jesús. Y como hablamos en su momento, esta imitación que somos de Dios, que somos de Jesús, no es perfecta, pero Dios la irá perfeccionando. Porque esa es la promesa, que el Señor nos irá llevando de gloria en gloria y victoria en victoria. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que tener fe. Algo que Dios ha hablado a mi corazón con referencia a esto. Hace poco me habló fuerte el Señor en el sentido de que me hizo un rema con un tema de economía. Y Dios me hablaba diciéndome o mostrándome cómo Él ha sido bueno conmigo, cómo ha suplido todas mis necesidades y me ha dado en abundancia o en sobreabundancia, porque he podido extender la mano al que tiene necesidad. Y tengo mi corazón dispuesto en expectativa de poder apoyar, de poder ayudar. Y también sé, por otro lado, que yo puedo ganar mucho más en otras empresas, en otros lugares. Pero yo hoy valoro mucho este lugar donde estoy trabajando, porque me ha dado Dios a través de él una calidad de vida, de poder estar con mi familia, de poder servirle a Él, de poder estar en estas reuniones con ustedes, de poderme involucrar más en el servicio a Dios a través de la iglesia, algo que había dejado por el trabajo que tanto me absorbía, que ganaba muy bien, pero he decidido poner mi confianza en Dios y Dios no me ha dejado. O sea, el Señor ha sido fiel. Lo que les quiero decir es, he puesto mi confianza en Dios. Confío en ti, Señor, y Él está supliendo las necesidades. Las está supliendo.
Y hoy día estoy aprendiendo a depender más y más del Señor. Les comparto, ustedes supieron, todo el 2020 estuve sin trabajo hasta diciembre. O sea, vamos, de abril a diciembre. El Señor nos estuvo sosteniendo. Y hoy día tengo un trabajo modesto, tengo tiempo, tengo todo, pero de repente, o sea, cuando me pongo a ver, digo, o sea, wow, o sea, no gano mucho. Pero el Señor ha hecho que sea suficiente y sobreabundante. Le he dado lugar al Señor completamente. Y hoy día lo puedo servir a Dios, puedo hacer muchas cosas para Él, puedo estar con mi familia. Y les digo, esta bendición es hermosa. Eh, y es algo en lo que el Señor me está llevando a crecer más. Y yo le he pedido al Señor y Él me ha escuchado. Le dije, Señor, dame la oportunidad de tener algo donde yo pueda suplir las necesidades de mi familia, pero también poder ayudar a los demás, que es algo que cuando tuve no lo hice porque no tenía la conciencia tal de poder estar ayudando realmente al necesitado. Y hoy no tengo quizás todo ese ingreso, pero tengo un ingreso que me da para eso. Y el Señor lo ve porque lo he puesto delante de Él. Y les digo, mis hermanos, es algo en lo que el Señor ha estado hablando a mi corazón. Y yo estoy seguro que el Señor está hablando a tu corazón. Ha hablado a tu corazón. Hay que escucharlo, hay que seguirlo, hay que amarlo, hay que servirle, hay que retomar. Él está con nosotros, no nos ha dejado. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha hecho renacer por su palabra. Y ahora es que tú y yo debemos retomar fuerza, compromiso, visión para guiar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, amar a Dios. Dispongamos nuestro corazón para amarle, para buscarle, para enamorarnos, para comprometernos con Él, para quererle dar la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Y de esta manera ser esos esposos ejemplares. Ese es el motivo de esta plática hoy y la que hemos venido haciendo. Que seamos esos esposos más como Jesús. Que cuando seamos esos esposos más como Jesús, entonces seremos esos hijos, esos hermanos, esos padres. O sea, amemos a Dios y tomemos ejemplo en Jesús. Y como les decía, el mensaje de hoy es el fundamento principal para que tú y yo seamos más como Jesús, es que conozcamos a Dios. Que conozcamos a Dios, que intimemos con Él más y más en su palabra. En esa palabra que dice que todo aquello que nosotros escuchemos y que ponemos por obra, lo compara el Señor al momento difícil, donde viene la lluvia, los vientos, los problemas, que dan con ímpetu sobre esa vida, sobre esa casa, y no se cae porque está en el fundamento del Señor. Es ahí donde tú y yo tenemos que estar, porque vendrán, no podremos hacer que las cosas malas no vengan. Habrán cosas que vendrán, pero no nos van a derribar porque estamos parados sobre la roca. Esto es, estamos poniendo atención a Dios, oyendo la voz de Dios, caminando con Dios, amando a Dios, intimando con Él, y eso nos hará fuertes. Por otro lado, si no nos paramos y vemos qué está pasando, seremos como aquellos que hemos escuchado, que hemos intimado, que hemos estado en su presencia, pero el no estar haciendo lo que Él nos ha mostrado, nos estará haciendo tener grande pérdida. Mi hermano, pongamos atención a lo que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Vamos a terminar con esta enseñanza de hoy. Vamos a orar